Em, Hola chiquillos, vamos a comenzar entonces. Eh, la ayudantía de hoy día de reforzamiento va a constar como del entendimiento más profundo de qué sucede con la programación cuando usamos clases, o sea, cuando ya estamos en programación orientada a objetos. Es decir, que el usuario en qué parte está interactuando dentro de toda esta aplicación, por qué existen clases y por qué las utilizamos, ¿ya? Y cómo en el fondo existe esta relación entre el main, el objeto que se crea, dónde se crea y qué es lo que yo estoy utilizando de ese objeto para poder realizar todas las funciones que se piden o se solicitan dentro de todos los ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer una guía que es una guía muy parecida a lo que hemos visto, como el ejercicio de la heladería, de las cuentas corrientes, etcétera, pero con un poquito más de complejidad en los métodos, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver conceptualmente lo que ocurre con las clases y el usuario, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla en el iPad. Mm, ya. Aquí debería poder compartir. Sí, ahí se está. Entonces, vamos para acá. Ya. Lo que teníamos hasta hace las ayudantías pasadas, o lo que han visto en clase, es que estamos en programación orientada a objetos. Esto simbolizaba que utilizamos objetos en la programación que en el fondo anteriormente le decían que eran fichas. Cuando el profe estaba como migrando a esta programación orientada a objetos, el profesor decía que estos objetos eran fichas que almacenaban ciertas características importantes de algo, y estas características importantes eran los atributos, y después estos atributos uno accedía a ellos mediante si es que eran públicos o privados, y ahí empezábamos a tener toda esta noción de que existían los métodos también, ¿ya? Entonces, pero ¿qué ocurre cuando nosotros iniciamos esta programación orientada a objetos? Comienza a aparecer lo que son las clases, ¿ya? Que en el fondo modularizan las anteriores funciones que nosotros hacíamos en el main y las seccionan a secciones de código reutilizables para ciertos objetos en particular que son pertenecientes a estas clases, o sea, a aquellos que puedan acceder a estos métodos. Entonces, en una programación orientada a objetos, generalmente vamos a tener las clases que nosotros vamos a crear y también vamos a tener el main, que en el fondo es la clase principal, ¿ya? Es la clase principal. ¿Y qué ocurre en esta clase principal? Entonces, aquí es donde ocurre toda la interacción entre el usuario y la aplicación que nosotros estemos programando. Entonces, si nosotros planteáramos, por ejemplo, que aquí está el usuario, y tenemos en una cajita grande la aplicación, vamos a tener entonces una sección que es el main, en donde el usuario va a interactuar directamente con él, ¿ya? Entonces en él nosotros vamos a hacer peticiones, ingresar datos, o sea, ingresos, mensajes, etcétera. Y este main, para poder
lograr la interacción con el usuario va a estar conectado con las distintas clases que estén creadas. Entonces van a haber otras secciones dentro de este código que están interrelacionadas entre sí o no relacionadas, no sabemos, que en el fondo son las clases. ¿Ya? Entonces lo importante de destacar acá es que el usuario en esta aplicación interactiva solamente por principios de encapsulamiento y de protección de datos, solamente va a estar interactuando con el main. Aquí es donde nosotros ponemos lo que es buffer de reader, hacemos las peticiones de ingreso de datos, mandamos mensajes, espérenme. Ahí se me fue. Ahí. Mandamos mensajes, etc. Entonces, la aplicación interactiva, ¿dónde ocurre esta interacción? En el main. Ahora, ¿por qué hacemos uso de clases? Porque vamos a ver más adelante que estas clases van a permitir ordenar primeramente el código, ya van a hacer que no todo esté escrito largo en una página solamente, ya, sino que va a estar seccionado, que estas clases no solo, por ejemplo, van a ser auto, sino que van a ser auto, automotora, modelo, por ejemplo, ¿ya? Van a permitir también crear distintos objetos de la realidad que nosotros podemos ver o acceder, ¿ya? Y eso traspapelarlo o traspasarlo a lo que es la programación. Entonces las clases permiten integrar un código y que sea mucho más rico en ámbitos de programación y más útil, y va a ampliar las funcionalidades que nosotros pudiésemos hacer tan solo pidiendo datos, haciendo operaciones aritméticas y mostrando resultados, ¿ya? Luego más adelante vamos a ver que estas mismas clases permiten opciones de almacenamiento, ya que no sea un almacenamiento estático, por ejemplo, en donde tenemos solamente un arreglo que utilizan posiciones, sino que estas clases van a permitir también hacer almacenamiento dinámico, en donde vamos a crear un tipo de almacenamiento, el cual va a estar sujeto a todas las modificaciones que nosotros queramos, y que este va a funcionar precisamente con la creación de objetos de clases en particular. Eso es como para la tercera prueba, ¿ya? Pero lo importante de ver ahora, que lo más probable es que no entiendan dónde estamos posicionados en este tema de la programación. Entonces, lo importante es que tenemos una aplicación interactiva, ¿ya? Esta aplicación interactiva es la que está en el computador. En esta aplicación interactiva, el usuario va a ingresar cosas, va a recibir mensajes, va a solicitar funciones, y todas estas interacciones ocurren con el main. Este main es la clase principal, la cual va a contener, por ejemplo, los objetos de clases distintas, ¿ya? El cual va a contener todas las funcionalidades a nivel general que se solicitan y las va a ejecutar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros corremos la aplicación, corremos el main, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque nosotros tenemos clases, las cuales tienen cierta propiedad de datos en particular, y cada una de ellas va a definir ciertas características para objetos que nosotros queramos crear, va a definir ciertos métodos en particular, va a modularizar las partes del código, etc. Pero cada una de estas clases tiene características particulares de la clase, ¿ya? Es decir, la clase 1 va a tener atributos particulares y que va a crear objetos necesariamente con esos atributos, la clase 2 con otros atributos, la clase 3 con otros, y entre ellas, como vamos a ver las próximas clases, van a estar también relacionadas. Es decir, no solamente el main va a tener la relación con la clase, con la otra y con la otra, sino que perfectamente puede existir que una clase contenga a otra y la otra contenga a la siguiente, ¿ya?
Y ahí es cuando los objetos son mucho más complejos a los simples que nosotros veíamos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en posibles objetos, se nos vienen siempre a la cabeza cosas muy en particular. Por ejemplo, un auto, una persona, una cuenta, no sé qué más se me ocurre, un lápiz, cosas individuales. Cuando nosotros pensamos en un objeto en particular, casi siempre pensamos en cosas individuales. Todas estas cosas individuales reúnen características. Pero ahora ocurre que los posibles objetos ya no solamente van a ser cosas en particular muy tangibles o individuales que reúnan características, sino que ahora un objeto puede ser un conglomerado de objetos pequeños dentro. ¿Ya? Como lo es una automotora, un hospital, una empresa, etcétera, un banco, en donde ya, aparte de tener sus propias características, administran las características de los objetos en individual, ¿ya? Es decir, para yo tener la administración completa de una automotora, necesito, por ejemplo, el registro de los autos disponibles. Entonces, ahora esta clase automotora puede que tenga dentro de sus atributos, por ejemplo, un arreglo de autos. Y estas clases ya más macro tienen entonces la responsabilidad de ejecutar todos los métodos correspondientes a ella y la responsabilidad también del tratamiento de los datos. Es decir, si yo estoy creando una aplicación para un banco, para un automotor, un hospital o una empresa, ya no puede ser que en la aplicación principal, es decir, en el main, se pueda acceder, pueda acceder el usuario con un método público, o sea, con un atributo público a todo lo que contiene un automotor, un hospital o una empresa. Ya si hablamos como por ejemplo de seguridad, no debiese poder hacerse. Entonces comienza todo a ser más preciso y esta automotora, este hospital o esta empresa va a otorgar ciertos métodos los cuales se van a acceder en esta clase principal, pero generalmente no se va a acceder a todo lo que contiene la clase, porque si no, por ejemplo, la programación no sería segura. ¿Ya? Pensémoslo así, como que hay una estructura en que esta clase administra la otra y por lo tanto no es posible que la otra acceda a todos, por ejemplo, los objetos de la automotora, o sea, todos los objetos auto. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que esta abstracción que estamos teniendo es que ya no es solamente objetos individuales que no se nos pueden venir a la mente, como lo son el auto, la cuenta, una persona, un lápiz, etc., sino que ahora tratemos de pensar en que un objeto también pueden ser cosas más grandes, organizaciones, etcétera, sistemas que necesiten la administración de objetos más en particular. Y que estos objetos más grandes dentro de su clase también van a tener entonces objetos pequeñitos, ¿ya? Pueden contenerlos. Es decir, cuando nosotros programamos con programación orientada a objetos, este ya es mucho más versátil. No necesariamente va a existir una estructura rígida en que solamente los atributos tienen que ser string, int, boolean, sino que pueden ser atributos de otras clases que nosotros vayamos creando y vamos a tener un dinamismo en las relaciones que nosotros vayamos escribiendo también. Entonces aquí como que nos da una libertad a un montón de funcionalidades más a las que serían solamente una aplicación interactiva sin el uso de clases y solamente con el main. ¿Ya?
No sé si hasta aquí van entendiendo como toda esta lógica de las clases, o sea, dónde está posicionado el usuario, qué es lo que ocurre y por qué tenemos las clases. Me parece que sí, ¿no? Sí, ya, genial. Em, entonces, esto es lo importante. Ahora, en el ejercicio de hoy día, que no sé si lo puedo abrir acá, a ver, veamos. Lo vamos a compartir y lo vamos a leer. Tenemos lo siguiente, entonces. Si se fijan a grandes rasgos, este ejercicio es sumamente parecido al anterior o a los anteriores que hemos visto porque solamente tenemos la creación de una clase. ¿Ya? Todavía no vamos a esta jerarquía que, que dice ser así como que tiene una automotora o una residencia de container, etcétera, no, sino que seguimos con esta en particular. Y vamos a leerlo entonces. Dice, una empresa que presta servicios al puerto necesita un nuevo sistema de información para almacenar la información relacionada con los containers que llegan y se van del puerto. Para ello, le han solicitado a usted que desarrolle una aplicación que maneje objetos de tipo container, los que se identifican con un código alfanumérico tipo string y tienen además un peso int y una compañía a la cual pertenece. Entonces, si leemos a grandes rasgos, ¿qué ocurre? Tenemos una clase container y nos dice automáticamente los atributos que esta clase tiene. Entonces tiene el atributo de código alfanumérico, tiene el peso y tiene la compañía. Después dice, la clase container debe inicializar su código, la compañía y su peso inicial en 0. Esta línea nos dice qué ocurre dentro del constructor, que lo habíamos visto la vez pasada. Y además debe contener el siguiente método. Public void modificar peso. Recibe por parámetro un valor entero, el cual se debe sumar al peso actual del container. En caso de que el valor recibido sea negativo o el peso del container disminuya, se debe verificar el peso que no disminuya de 0. ¿Ya? La aplicación debe manejar un arreglo compacto de 100 containers y además debe desplegar el siguiente menú. Entonces, tiene que agregar un nuevo container, pide al usuario los datos necesarios para crear un nuevo container, luego le agrega el container siempre y cuando no exista en el arreglo y debe mostrar por pantalla si se agregó o no. Modificar la carga, se pide al usuario el código del container y lo busca en la colección. Si lo encuentra, pide al usuario la cantidad a modificar, modifica el peso del container y muestra un mensaje por pantalla. Pues dice eliminar container, pide al usuario el código del container y lo busca en la colección. Si lo encuentra, lo elimina y muestra un mensaje por pantalla. Caso contrario, muestra un mensaje de error. Y después dice buscar container de una misma compañía, entonces pide al usuario el nombre de la compañía y busca en la colección todos los containers que pertenezcan a la compañía correspondiente. Debe mostrar los datos de los containers que se encuentran. Y finalmente la opción de salida. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos el menú, o sea, el main, la clase principal. En esta clase principal, entonces, vamos a tener que crear una referencia a un objeto de tipo container. O sea, vamos a crear un objeto. Al crear un objeto, nosotros vamos a necesitar que ingrese por parámetros su código y la compañía, y su peso no, porque su peso parte en 0, ¿ya? Vamos a tener también que crear ciertos métodos, los cuales vamos a acceder en el mail, que van a ser modificar el peso, eh, que me devuelva ciertos datos necesarios, es decir, para la búsqueda de estos containers dentro del arreglo, por ejemplo, get código o get compañía. Y todos estos métodos particulares de la clase container nos van a servir entonces para hacer las funcionalidades en general dentro del menú en el main. ¿Ya? Entonces ahora vamos a verlo gráficamente antes de ponernos a programar. Y esto, vamos a ver. Tengo que nuevamente compartir acá. Dejar aquí y acá. Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos bueno, el main, ¿ya? Y en este main, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a tener el arreglo hasta 100 de objetos, ¿ya? No nos dice nada si es compacto o no es compacto, así que perfectamente podría ocurrir esto. Y cada uno de estos objetos es del tipo container. Y este container dentro de sí va a tener ciertos atributos que van a ser el código, ¿sí? El código, el peso y la compañía a la cual pertenece. Entonces, cada uno de estos objetos que están en el arreglo van a ser del tipo container y cada uno va a tener su código, su peso y su compañía. A su vez, como son del tipo container, también van a poder acceder a los métodos del container. Es decir, que pueden acceder a los métodos get y set y pueden acceder a los métodos más particulares que creamos nosotros. ¿Ya? Entonces, esta clase container va a tener que tener sus atributos, que son esta sección. Van a tener los métodos get y set y los métodos particulares necesarios. Un método particular necesario puede ser, por ejemplo, el que se definió dentro del enunciado. Y también, obviamente, para poder crear cada uno de estos objetos que están acá, la clase container va a tener que tener su constructor. Pero si hablamos del constructor, vamos a saber que este constructor era necesario el código, va a tener que ser igual a un código ingresado, el peso va a iniciarse en 0 y la compañía va a ser una compañía ingresada. Entonces, esto es lo que ocurre en el constructor de esa clase. ¿Ya? Entonces, ahora, si nos posicionamos como si estuviésemos mirándolo así como el usuario, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener acá que esta es la aplicación. Que vamos a tener entonces el main. Que este main, si lo viésemos como gráficamente así en chiquitito, va a tener el arreglo de los objetos. Voy a ponerlo otro color. Van a tener el arreglo de estos objetos. Y que estos objetos van a pertenecer a una de las clases que son pertenecientes también a la aplicación, pero que no están directamente relacionadas con la interacción. ¿Ya? Entonces aquí va a estar la clase container, pero que también es parte de la programación. ¿Ya? Entonces el usuario se ubica acá como usuario externo
Y este va a interactuar con el main directamente. Ocurrir la interacción. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que está ocurriendo dentro de esta aplicación interactiva. Si se fijan, yo no pongo que el usuario interactúe con container, sino que interactúa con el main, el cual va a tener el almacenamiento de estos objetos de tipo container. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, vamos a poder ver los métodos. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la parte del primer método que nos solicita, que es el método agregar. Entonces lo que está ocurriendo es que, claro, tenemos este arreglo. Ahí. Donde no nos dice si es que es compacto o no es compacto, así que lo voy a desordenar. Y supongamos que este es el nuevo objeto que queremos agregar, donde este objeto tiene su código en particular. Entonces, yo para agregar, lo primero que tengo que hacer es buscar dentro de cada una de las casillas que está acá, si es que el código se encuentra. Pero para yo buscar ese código, lo primero que tengo que saber es si es que es distinto de null, es decir, si es que la casilla no es nula. Como por ejemplo sería en el caso aquí de la X. Esa es la primera verificación. Y lo segundo que yo necesito entonces es el código del container. ¿Y cómo yo accedo a ese código? Entonces, utilizando el get código. Entonces, voy casilla por casilla, primero preguntando, ¿es nulo? En este caso no, porque hay un objeto del tipo container. Entonces, si hay un objeto del tipo container y yo le pido a este objeto su código, este código es igual al ingresado. En el caso de ser igual, entonces digo, perfecto, existe. Y si no es igual, vamos al siguiente. Entonces nos posicionamos en la posición siguiente y esta posición siguiente es nula. Sí, entonces me paso a la siguiente automáticamente. Yo no le voy a preguntar nada a una posición nula. ¿Esta es nula? No. Por lo tanto, aquí voy a poder preguntar entonces con su get código el código de este container en particular y compararlo entonces con el código que me están ingresando. Y así va a ser la lógica de agregar. Una vez que yo diga, ok, revisé casilla por casilla, obviando los objetos nulos y no encontré entonces el código del objeto al cual yo quiero ingresar, lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que agregar, pero solamente en una casilla, es decir, no lo tenemos que agregar repetitivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo agregamos en la primera casilla que esté vacía. Y aquí agregamos el nuevo. Y después en las siguientes no estaríamos agregando nada. Por lo tanto, el método o la función en particular debiese parar una vez que encontremos la primera posición vacía, que tengamos espacio y que podamos agregar. Entonces, ahora entendiendo esto gráficamente, vamos a lo que es la programación. Entonces, vamos a... aquí voy a tener la pantalla. Y vamos a abrir NetBeans.
Voy a... No sé por qué no me deja. Vamos a abrir NetBeans. Sería bueno también que ustedes abrieran NetBeans, como estamos viendo todo esto lentito. Estoy grabando. Sí. Como estamos viendo lentito todo lo que es la programación, sería ideal porque así pueden seguir entonces lo que yo voy diciendo. Me está demorando un poco. Mi computador ya no quiere más guerra, en la mañana estoy programando en otros programas que son más pesados. Aquí está. Ya. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Ya deben saber cómo crear un nuevo proyecto. Poner ya la aplicación. Vamos a poner entonces taller de reforzamiento 6, creo que estamos. Vamos a finalizar. Y aquí nos aparece. Ya, entonces, cuando nosotros creamos el proyecto, lo primero que se nos crea es el main, donde aquí ocurre la interacción con el usuario. Entonces vamos a poner acá interacción con el usuario. Lo siguiente que tenemos que saber es que cuando tenemos una interacción con el usuario, automáticamente vamos a tener que importar entonces la librería en que me permite esta interacción con el usuario, la librería .io.asterisco, declaramos acá al lado y creamos el objeto de interacción, que lo llamamos casi siempre lector. Vamos a poner new buffer reader, new si me preguntan por qué me sé de memoria esta línea de código, es porque le he escrito un montón de veces en mi vida. Y cuando yo di TI, era, era presencial, por lo tanto no teníamos el computador que nos ayudara y teníamos que escribir todo perfecto. Buffer... Ahora escribí al revés. Ya. Entonces tenemos la línea que nos permite la interacción, que es la creación del objeto de tipo buffer reader. Y acá vamos a tener todo lo que es el menú interactivo, etcétera, etcétera. Pero eso lo podemos ver después, porque lo importante ahora es crear la clase container. Entonces, vamos a crear una clase aquí, dentro del package del taller de reforzamiento. Creamos la clase y se va a llamar entonces container. Los atributos que habíamos dicho que tenía esta clase container, que por supuesto son privados, ya estamos trabajando en atributos privados, eran el código, el peso y la compañía. Ya, sí. String. Okay. Entonces, dentro del resumen que habíamos dicho, al momento de crear un container, el peso iba a iniciarse en 0. Y los otros, el código y la compañía, iban a ser necesarios de su ingreso. Entonces, como la siguiente etapa, aquí ya tenemos atributos. Como la siguiente etapa es el constructor,
vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos el public container. Y aquí, ¿cuáles son los parámetros que me va a ingresar? Si el peso parte por defecto en 0, entonces yo no tengo que ingresar el peso al momento de crearlo. Lo que tengo que ingresar, entonces, es el código. Y también la compañía. ¿Okay? Entonces, ahí estamos. Tenemos el código, que va a ser igual al código ingresado. El peso lo vamos a igualar en 0. Porque por defecto el peso parte en 0. Y la compañía, entonces, va a ser igual a el comp. Y el .com. Entonces aquí tendríamos creado el constructor. Ahora, una vez creadas todas estas cosas, nosotros tenemos que crear los métodos que sean necesarios para la resolución del ejercicio. Como yo les había mostrado gráficamente, por ejemplo, cuando yo hago la función de agregar, necesariamente voy a tener que estar preguntando siempre por el código. Este código pertenece a un objeto de tipo container y por lo tanto necesito yo de alguna manera acceder a este código. ¿Cómo yo accedo al código entonces? Accedo al código mediante un método, el cual yo voy a definir del tipo get, ¿ya? Porque recuérdense que teníamos en un principio los métodos get que retornaban valores, los métodos set que modificaban valores y no retornaban nada, y los métodos híbridos que eran los que nosotros creábamos más en particular para la definición del problema. Entonces, si es solamente un método que me tiene que devolver un código, estamos hablando de un método del tipo get. Y aquí yo les voy a mostrar, para efectos solamente de la programación más rápida y que siempre les muestro trucos, si ustedes ponen el botón derecho del mouse, ¿ya? Y se van a insertar código, les va a aparecer un menú desplegado con todas las cosas que yo puedo generar. No sé si les aparece al momento de mostrar pantalla, no lo pueden hacer como en paralelo, pero les va a aparecer que ustedes pueden ingresar un constructor, que pueden ingresar un get, un set, y etc. ¿Ya? Entonces, yo necesito los atributos para poder compararlo. Entonces, me aparece después esta ventanita y me pregunta sobre qué atributos quiere que tengan un get. Es decir, que me lo muestre por pantalla, que me lo retorne. Y vamos a poner que me cree todos. Entonces, así se crean los métodos get. ¿Ya? Mucho más rápido. Este código ustedes igual lo pueden crear. Ya, igual pueden hacer public string get código, recordando que la estructura de un método siempre va a ser el tipo de método, es decir, si es público, privado o protegido, lo que me devuelve el método, en el caso de devolverme algo, porque cuando no me devuelve nada, aquí se pone void, ¿ya? Pero en el caso de devolverme algo, tenemos que poner el tipo de variable que va a devolver, en este caso string, y el nombre del método, donde entre paréntesis están todos los parámetros necesarios al momento de invocar el método que tienen que ser ingresados a este método y ser procesados. Como estamos hablando de métodos del tipo get, yo no tengo que ingresar nada, solamente el método me devuelve y por lo tanto estos paréntesis quedan vacíos, ¿ya? Pero si es que si necesitara algo más, ahí ese método deberíase tener un parámetro ingresado, como es el caso de casi todos, bueno, todos los métodos set. Ahora, si nos vamos a la parte del enunciado, tenemos lo básico creado, ¿cierto? Entonces, tenemos lista esta parte, tenemos lista esta, y nos falta esta. Entonces dice, public void, si hablamos de void, significa que vamos a setear el valor de algo, pero no vamos a devolver nada. Modificar peso. Y aquí es cuando digo que ingresa por parámetro algo necesario para poder realizar esta modificación. Entonces me ingresa el peso
y recibe por parámetro un valor entero, el cual debe sumar al peso actual del container. En caso de que el valor recibido sea negativo, el peso del container disminuye. Se debe verificar que el peso no disminuya de 0. ¿Ok? Entonces, esta verificación de que el peso no disminuya de 0 puede ser antes de invocar el método modificar peso o después, ¿ya? O dentro del método modificar peso, ¿ok? Ahora, dependiendo de lo que hayan querido demostrar, es cómo se va a hacer. Ahora, generalmente, esta modificación, o sea, esta verificación se hace en el main. ¿Ya? Es decir, pregunto, ¿el peso es menor o mayor? Ya, en el caso de que no, hacemos algo. Pero también puede ser que se haga dentro del mismo método. Y para ahorrarnos código dentro del main, vamos a hacer todo dentro del mismo método. ¿Ya? O sea, es decir, cómo pudiese funcionar esta cosa. Entonces, vamos a ir al clase. Entonces vamos a tener que poner public void, modificar peso, donde me ingresan un peso en particular, y tenemos que hacer todas las preguntas necesarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, no, vamos a crear primero una suma que va a partir en 0. Entonces, esta suma va a ser igual al peso del atributo, ¿ya? Acuérdense que cuando dos cosas se llamaban igual y que era el mismo nombre que el atributo de la clase, le poníamos this, ¿ya? Entonces, si es que este más el peso que me ingresaron es lo que nosotros tenemos que verificar. Vamos a poner esta suma. Si la suma es mayor o igual a 0, entonces el peso va a ser igual a la suma que nosotros calculamos. Si no, vamos a mostrar un mensaje por pantalla. El peso sería negativo, por lo que no se puede efectuar la modificación. ¿Ok? Entonces, al momento de ejecutar este método, en el caso de que ocurra que la modificación no puede realizarse, entonces vamos a mandar un mensaje por pantalla. ¿Ok? Este mensaje se puede mandar igual desde esta clase. Vamos a ver que va a funcionar igual. Este está bien. Y aquí vamos a tener que poner this peso. Claro, porque es el atributo el cual vamos a tener que modificar el valor. Entonces, ese sería el método que sería que nos piden en el enunciado, ¿ok? Entonces, cada vez que invoquemos el modificar peso, nosotros vamos a ingresar un peso ingresado. Este peso ingresado lo vamos a sumar con el peso del atributo que tiene. Y si esta suma es mayor o igual a 0, entonces se puede efectuar. ¿Por qué preguntamos si es mayor o igual a 0? Porque salía que el peso podía ser negativo. ¿Ya? Si es que se puede efectuar, entonces vamos a modificar el valor del atributo a la suma que habíamos calculado, y si no, vamos a mostrar por pantalla entonces que el peso sería negativo, por lo cual no se puede efectuar la modificación del peso en particular. ¿Ya? Entonces ese sería el método modificar peso. Y ahora, si pensamos en los métodos que nos faltan para poder agregar algo, como que la verdad es que no nos falta ningún método en particular de esta clase, y ya podríamos entonces hacer toda la parte de la interacción con el usuario, la creación del el arreglo de tipo container, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna duda hasta acá para empezar entonces a hacer el menú interactivo.
Ya, todo bien por ahora, perfecto. Entonces, nos decían que vamos a compartir toda la pantalla mejor para así cuando yo me cambio vayan a poder verlo. Entonces nos decían que partía un arreglo con 100 containers. Entonces, vamos a agregar un objeto de tipo container, el cual es un arreglo, que van a ser containers igual a new container, donde vamos a tener 100 posiciones para poder agregar, tal como vimos en el dibujo. Entonces, una vez creado este arreglo de containers, vamos a pasar a lo que es la creación del método del menú interactivo, ¿ya? El menú interactivo puede solamente utilizarse la estructura switch y se va a ejecutar una vez. Como yo les expliqué la vez pasada, también puede ser que se ejecute varias veces con un do while o con un while. La vez pasada, si no me equivoco, lo hice con un do while. ¿Y por qué lo hago así? Porque siempre vamos a tener que pedir la primera vez la opción para ver si efectivamente vamos a ingresar a todas las opciones. Y si no, continuamos, ¿ya? Entonces pongo el do. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Entonces vamos a tener acá opción. Load. Vamos a poner, por favor, ingrese una opción del siguiente menú. Y vamos aquí a relatar el menú, que era 1, agregar container, 2, modificar peso, 3, no recuerdo cuál era, eliminar container, 4, buscar por compañía. Y en este caso el 5 va a ser la opción salir. Entonces una vez que le solicitamos, o sea, que le mostramos el menú por pantalla, vamos a decir que la opción entonces va a ser igual a integer.parseInt, en donde lo que me ingrese va a ser lector.readLine. Y .com. Entonces esto se va a repetir tantas veces como la opción sea distinta de 5. Aquí para que por defecto entre, da lo mismo porque el while está abajo. Entonces la primera iteración siempre se va a pedir esto y en las siguientes iteraciones vamos a preguntar si es que la opción es distinta entonces de 5. Como habíamos dicho, tenemos que hacer un menú interactivo, por lo tanto tenemos que hacer un switch con la opción. Este switch con la opción va a tener que tener 5 casos. Los vamos a poner al tiro como en la estructura. Y el caso 5 no lo vamos a poner como un caso 1, 2 o 3, sino que lo vamos a poner como un default. ¿Ya? Así que por defecto, si me ingresa el 5, va a ingresar a esta parte. ¿Ok? Entonces, el primer caso es, lo vamos a ordenar todo esto para que después se puedan programar agregados. El primero es agregar container. El segundo es modificar eso. El tercero es eliminar container. El cuarto es buscar por compañía.
compañía. Entonces, ahora podemos partir, dado el orden de esta interacción que acabamos de realizar, haciendo las funciones necesarias. Entonces, habíamos dicho que para el agregar container, primero lo que teníamos que hacer era, bueno, solicitarle los datos necesarios para agregar el container, ¿ya? Entonces, vamos a tener que solicitarle al usuario, ingrese, por favor, el código y la compañía del nuevo container. Entonces, nos ingresa el código. Compañía. Aquí yo lo que hago siempre es separarlo, ¿ya? Separar la solicitud para que el usuario sepa que, en qué línea tiene que ingresar el código y en qué línea tiene que ingresar la compañía. Entonces me ingresa el código, me ingresa la compañía. ¿Por qué no me ingresa el peso? Porque por defecto este inicia en 0 dentro de su constructor. Entonces, antes de crear el objeto y decir, perfecto, este se puede agregar, vamos a tener que buscar si es que este código existe anteriormente dentro del arreglo. Entonces vamos a poner buscar código. Para buscarlo, como es un arreglo, tenemos que recorrerlo y vamos a poner containers.get. Entonces, hasta que se nos acaben los containers, vamos a preguntar lo mismo. Si el container de la posición i es distinto de null y el container de la posición i punto get código punto equals código, entonces tenemos que ejecutar una acción. Yo les acabo de mostrar cómo poner dentro de un mismo if dos condiciones. Yo generalmente anteriormente lo que hacía era primero poner un if de que el container sea distinto de null y luego que el container me diga si es que el código es el mismo. Ahora les estoy mostrando que se puede hacer de las dos maneras. ¿Okay? Lo importante es que si ustedes lo hacen de esta manera, en donde ponen las dos condiciones dentro de la misma estructura if, ¿ya? Tienen que siempre, pero siempre, 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 poner la primera de verificación de null. Y después, todo lo que yo vaya a verificar. Entonces, primero, ¿es distinto de nulo? Ya, perfecto. Entonces, si es distinto de nulo y ocurre lo anterior, vamos a entrar al if. Si no es distinto de nulo, yo no pregunto la siguiente condición. Por lo tanto, no va a caer en error. Entonces, siempre tenemos que preguntar primero, porque como es secuencial de izquierda a derecha, si es que la posición es distinta de nulo en el caso de que trabajemos con arreglos que no son compactos. ¿Ya? Entonces, si es que la posición es distinta de nulo, entonces vamos a consultar por el código y si este código es igual, vamos a ingresar acá. Hasta el momento no tenemos ninguna banderita que nos diga efectivamente es verdadero o efectivamente es falso. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una variable booleana. Encontrado que va a partir en falso. Entonces, el for, como recordamos que esta estructura aquí tiene la condición, puede ser una o más condiciones. Entonces, al igual como lo que ocurre en el if, vamos a poner, si es que el i es menor al tamaño del arreglo y encontrado es igual a falso, entonces vamos a ejecutar las sentencias dentro del for. Si es que nosotros ingresamos a este if, significa que encontramos el container y que por lo tanto nuestra banderita cambia a roja, ¿ya?
es decir, que lo encontramos. Y una vez que nuestra banderita cambia a roja, cuando volvamos a preguntar en el for, en la condición, si es que es menor al tamaño o que, o que ya esté encontrado, va a decir, oye, no cumple una de las condiciones, porque sí se encontró, por lo tanto vamos a dejar de iterar este for. ¿Ya? Entonces eso es lo que está ocurriendo dentro de esta búsqueda del código. Una vez que verificamos si es que el código está encontrado o no está encontrado, vamos a consultar. Entonces, si es que encontrado es igual a falso, es decir, que una vez que yo iteré el for, busqué posición a posición y sigue siendo falso lo que yo iba a ingresar, es decir, que no estaba, entonces voy a poder seguir consultando todas las cosas. Si es que hay espacio, entonces vamos a poder agregarlo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a crear un booleano agregado igual a falso. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a estar agregando? No vamos a estar agregando las características por separado, como cuando era que una matriz contenía en cada una de sus casillas los atributos, sino que tenemos que agregar un objeto de tipo contenedor. Entonces, para eso, vamos a crear un container nuevo y vamos a invocar el constructor. Entonces, este constructor que tenía que tener por parámetros el código y la compañía. ¿Ok? Entonces, ese es el objeto aquí. Este objetito es el que tenemos que ingresar, como lo habíamos visto gráficamente, en el arreglo y ponerle en la primera posición vacía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en esta primera posición vacía. Por lo tanto, vamos a también ocupar un for. Este for containers.len. Y también, si es que está la banderita blanca todavía y no se ha podido agregar. Entonces, para poder hacer agregado, como ya verificamos si es que estaba o no estaba dentro del arreglo, la condición que nos falta es si es que hay una posición vacía. Entonces, si containers i es igual a null, entonces nosotros vamos a poder agregar el container. Entonces vamos a decir que containers es igual a el nuevo. Ahora, aquí en esta línea se agrega el container, pero no nos basta con eso, porque como yo les había dicho, el container no tiene que ser agregado en todas las posiciones de este nulo, porque si no lo vamos a tener repetido un montón de veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la banderita roja y decir, oye, ya se agregó, por lo tanto no se va a cumplir con la condición del for y yo debo dejar de recorrer. Entonces, vamos a poner agregado es igual a true. Y continuamos la iteración. Ahora yo tengo una pregunta. Si yo estoy en esta línea, en la que estoy marcando acá, esta línea, y el agregado sigue falso, ¿qué es lo que podría haber ocurrido dentro de la programación para que me siga diciendo que es falso el agregado? ¿Me siguen? Con confianza. Me voy a dar un minutito para que lo piense. Se debería mostrar, ¿qué se debería mostrar? Que fue agregado.
Claro, o sea, nosotros tenemos que mandar un mensaje de que fue agregado con éxito. Ahora, pero antes de eso, si yo estoy en esta línea y estoy verificando el valor de agregado, y si es que el valor de agregado sigue siendo falso, ¿qué ocurrió? ¿Qué condición no se cumplió para poder agregarlo? Que algo está pasando. Recuerden que aquí yo estaba verificando si es que habían posiciones nulas. Exacto. Entonces, tal como dice Constanza, si es que el agregado a esta altura del código sigue siendo falso, significa que yo recorrí cada una de las casillas, pregunté en cada una de estas casillas si es que esta casilla era nula y no llegamos a ingresar a ninguna, es decir, todas tenían valores. Y si todas tenían valores, significa que yo no tenía espacio para agregar y por lo tanto, aunque cumplía con la condición de que el container no existía dentro del arreglo, no se cumplía con la condición de que yo necesitaba espacio para poder agregar un nuevo container. Es decir, yo no voy a estar sobreescribiendo, sino que necesito un espacio vacío dentro de estos 100 containers para yo poder agregar. Entonces, tal como habían dicho, una vez que se ha agregado, tengo que mandar un mensaje, el container fue agregado con éxito, pero también tengo que mandar un mensaje de fracaso, ¿ya? Y van a ser distintos mensajes de fracaso. O sea, va a ser un mensaje para si es que el container estaba registrado anteriormente y para el container cuando no hay espacio. Entonces, en esta línea vamos a preguntar si es que el agregado es igual a falso. Entonces, vamos a mandar a pantalla un mensaje y vamos a decir, no existe espacio para el almacenamiento de más containers. Y hasta ahí llega. Ahora, todo esto está dentro de la condición de que yo no haya encontrado el container dentro de mi registro. Pero, ¿qué pasa si es que ocurrió lo contrario? Es decir, si es que lo encontrado era igual a true. Entonces vamos a mandar un mensaje y vamos a decir, el container, el código ingresado, ya existe anteriormente. ¿Ok? Y luego de esta verificación, entonces, vamos a poner break y se acaba el caso. ¿Ya? Entonces, este sería entonces el código para agregar el container. Si nosotros ponemos play, entonces me debería estar mostrando esto. Entonces ingresa una de las opciones y vamos a probar la 1. Entonces ingrese el código M, ingrese la compañía PUCB. El container fue agregado con éxito. Vamos a seguir probando. Si es que yo agrego de nuevo el container y pongo el mismo código, el código ingresado ya existe anteriormente. Entonces, con estas verificaciones, lo importante es que cuando ustedes están programando, vayan haciéndose estas verificaciones para ver si efectivamente lo que están programando está bien. Siempre los mensajes van a ser como las banderitas de éxito o fracaso de nuestra programación. Es decir, si yo sé que estoy ingresando el mismo código, yo sé que me debiese mandar un mensaje de que el código ingresado ya existe, porque así lo dice mi código. Entonces, si es que no me hubiese mandado ese mensaje y me hubiese mandado otro, digo, chuta, hay algo que está mal, ¿ya? Pero aquí programamos bien y por lo tanto vamos a salir, ¿ya? Entonces ese era el código para agregar. Ahora, vamos a hacer el modificar peso, ¿ok? Y bueno, no era el tiempo, ya son las 5. Y en los otros quedan tarea para la casa. Ya yo les voy a subir igual esta guía. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos decía el modificar peso? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Decía, pide al usuario el código al container y lo busca en la colección.
Si lo encuentra, pide la condición, la cantidad a modificar, modifica el peso y muestra un mensaje por pantalla. En caso de no encontrar el container, debe mostrar un mensaje de error. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre pedirle los datos al usuario. Entonces, ingrese, por favor, el código del container a modificar. Entonces, vamos a poner string código. ¿No estoy mostrando en el mes? Uy, gracias. Aquí. Gracias. Ahora sí, entonces lo primero que vamos a hacer es pedir el código ingresado más igual a lector.readline. Y lo vamos a buscar. Ahora, todos yo creo que le hemos dicho que reutilizar código es súper útil cuando estamos cortos de tiempo. En este caso, por ejemplo, estamos cortos de tiempo y necesitamos reutilizar el código. Ahora, ¿por qué aquí me tiró error? Porque el encontrado ya se creó con ese nombre en el caso 1. Entonces, vamos a poner encontrado 2. Encontrado 2. Después me tira otro error. Aquí vamos a poner que estamos buscar container. ¿Por qué me tira error? Porque esta variable no existe para efectos del caso 2. Es súper rara la programación, es decir, el nombre sí coincide con líneas anteriores de programación, pero la variable no se reconoce en casos de casos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner el código que habíamos ingresado en esta línea. Y aquí modificamos el encontrado 2. Entonces, si ustedes van a reutilizar código, por favor, fíjense que lo van a estar reutilizando bien, ¿ya? O sea, si tenemos que cambiar un nombre, vamos a cambiarlo, no vamos a copiar y pegar el nombre que teníamos anteriormente. Entonces aquí, lo que hicimos fue buscar, porque eso es la forma de buscar el container. Entonces, si el container, o sea, perdón, si la variable encontrado 2 tiene banderita blanca en este caso, porque la banderita blanca para continuar va a ser el true, entonces vamos a solicitarle al usuario ingrese el nuevo peso. Entonces vamos a ingresar peso nuevo igual a integer.parse int lector.readline. Una vez que me ingresó el peso nuevo, vamos entonces a invocar el método. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Esto lo podrían haber hecho dentro del mismo... Si saben qué, mejor lo vamos a hacer así. No, aquí estamos dentro, aquí estamos buscando, y si lo encontramos podemos modificarlo enseguida, ¿ya? Entonces mejor le solicitamos al tiro, ingrese el peso a modificar. Ya. Entonces, si encontramos ahora el código dentro de nuestros registros, no nos basta con solo decir que lo encontramos, sino que vamos a hacer otra operación que va a ser invocar el, claro, el método, que es modificar peso. ¿Y qué peso le vamos a ingresar? El peso 9. Si luego de haber ejecutado este for no encontramos el container,
Entonces lo que vamos a hacer es preguntar si es que el encontrado sigue siendo falso. Entonces decimos, encontrado 2, decimos no existe el código ingresado. ¿Ya? Ahora, si se recuerdan lo que habíamos hecho en container, era mandar un mensaje en el caso de que la suma no sea mayor o igual a 0. Pero también podemos mandar un mensaje de éxito y decir el peso fue modificado con éxito. ¿Ya? Entonces, para ver si efectivamente lo estamos haciendo bien. Y terminaría con el break. Buscar y modificar peso. Entonces, ese sería el código y veamos. Entonces, para poder probar ese código, primero vamos a tener que agregar uno. Vamos a agregar acá. Y después nos vamos a ir a los otros. Entonces, vamos a probar. Vamos a poner que el nuevo peso es 20. Ah, chuta, puse el código, no me equivoqué. Todo ya, ahora sí. Vamos a agregar entonces, vamos a poner ahí. Ahora pusimos que queremos modificar el peso. Y me dice ingresa el código. Ya, el código que acabamos de ingresar es el M. Ahora sí, el peso a modificar es 20. Entonces, como la suma era mayor o igual a 0, el peso modificado fue con éxito. Ahora probemos si es que efectivamente logramos mandar un mensaje de fracaso. Entonces vamos a poner el 2, el código del container, y vamos a poner menos 25. Aquí esto debiese darme menor o igual a 0. Entonces, el peso sería negativo, por lo que no se puede efectuar la modificación. Entonces, con este mensaje decimos que como estamos restando mucho peso, nos va a quedar menor a 0 y por lo tanto no se efectúa la modificación que íbamos a realizar, porque esa era una de las condiciones que estaba dentro del enunciado. Y también existía la posibilidad de otro mensaje de error, que era en el caso de que el código no existiese. Entonces, por ejemplo, si el código del container a modificar es P y nosotros les queremos agregar 20, no existe el código ingresado. Entonces así nuestra programación cumple con todas las condiciones necesarias para efectuarla de la manera correcta. Ya son las 5:10, por lo tanto lo que voy a hacer ahora, sí, ahora, es subirle este código, este mismo taller, al aula, en la parte de reforzamiento, donde está sección taller, ayudantía, voy a poner una carpeta de taller de reforzamiento 6. Voy a subirles la guía. Voy a subirles esta sección de código para que ustedes, si es que siguen con el vuelito de la programación ahora, puedan hacer la 3 y la 4 como tarea para la casa y si quieren me la mandan o si no la hacen después, no sé, pero en el fondo para que tengan la opción de practicar. Así que, bueno, ahora abro paso a las dudas, si es que tienen dudas. ¿O está todo claro? ¿Me pueden decir en el chat, abrir el micrófono? Todo bien, dice David. Todo súper. Entonces, si no tienen más dudas, decirles gracias nuevamente. Voy a detener la